Buenos días, hermanos. Ya tienen en su pantalla el tema que vamos a estudiar. Es acerca del nuevo nacimiento y la estatura del varón perfecto. Estamos 3 de mayo del año 2025. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta mañana, que tú puedas tomar nuestros corazones y transformarnos en la palabra que recibimos. Pedimos esa gracia para estar presentes aquel día del arrebatamiento nosotros y nuestras familias, según tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, hermanos, este va a ser un estudio que parte desde el mensaje del mismo nombre que el hermano Branham dio allá por los años 1962, me parece. Bien, dice aquí la cita del párrafo 95. Lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Es decir, para llegar a la estatura del varón perfecto, primero se tiene que nacer de nuevo. Párrafo 131. Tiene que nacer de nuevo y el nacer de nuevo produce fe. Muy bien, entonces después de que usted obtiene la fe, entonces usted recién está en posición para crecer. El primer nivel, fe, es traída por el Espíritu Santo y a partir de allí iniciamos la labor de crecimiento. Este proceso de crecimiento, mediante añadir virtudes a la fe, tiene que ser entendido correctamente, bajo los principios de la gracia de Dios, para no caer en la condenación de las obras de la ley, tan común en el entendimiento religioso de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, analicemos los puntos importantes de cada versículo. Primero dice por gracia, porque por gracia. Gracia es gratuitamente, sin esfuerzo u obediencia previa de nuestra parte, ningún mérito personal. No participamos en el proceso de salvación. Es un regalo completamente desde el inicio hasta su final. En Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos ver que recibir es algo que no obtenemos por mérito propio, sino gratuitamente. Para dejarlo absolutamente claro, señala, versículo 13, que ninguna voluntad humana ha intervenido en el proceso de ser hechos hijos de Dios. La segunda parte de Efesios 2, 8 y 9 al 10 dice, por medio de la fe. O sea, gracia por medio de la fe. El único medio, la única manera de ser salvos es por medio de la fe. Fe es una revelación directa de Dios al ser humano. En este caso, de que es culpable de pecado, incredulidad, y por lo tanto está separado de Dios, que nació pecador y como tal su destino normal es el lago de fuego para eterna destrucción, independientemente de lo que haya llevado una vida buena, moral y beneficiosa según los estándares sociales. Está condenado porque nació pecador, no por cómo vivió. Por gracia, por medio de la fe, y pues es don de Dios, un regalo de Dios. Desde el principio de la caída del hombre en el huerto del Edén, éste adquirió la naturaleza de esconderse y huir de Dios. El hombre no quiere salvarse, porque su naturaleza caída mantiene en esclavitud su voluntad. Dios mostró su naturaleza de Padre Salvador, porque fue Él quien buscó al hombre para salvarlo. Lo confrontó con su responsabilidad de haber pecado
y él mismo le ofreció gratuitamente la manera para regresar a la redención, un sacrificio sustitutorio. Le dio a la mujer la promesa del Mesías, la simiente de la mujer, que traería acceso a la vida eterna. Siguiente punto, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, es por fe, es un don de Dios, no por obras. No, la fe para ser salvo no se puede ganar, no se puede desarrollar o construir. El ser humano no tiene ninguna capacidad de producir la fe que Dios acepta para salvación. El hombre ha producido religiones, sistemas y cultos para salvarse a sí mismo. Siempre quiere hacer algo por su salvación. Pero Dios no acepta nada que provenga de alguien nacido en pecado, sin importar lo altruista o bueno que pueda ser. La naturaleza de su nacimiento de mujer en pecado lo descalifica. La santa justicia de Dios solo admite perfección en la fe, y eso solamente puede darla Dios mismo. Entonces, la obra es completamente del Señor. Esta obra de salvación de la que estamos hablando. En Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, analicemos igualmente parte por parte de estos versículos de la Biblia. Primero, y el Dios de paz. Paz, tenemos que entender qué significa en la Biblia acuerdo, concierto, estar en la misma línea de pensamiento, en la misma línea de acción, en la misma línea para todo. Entonces Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe que Dios nos da de sí mismo es lo único que nos pone en el acuerdo, concierto o correlación con la verdad. Dios, perfectamente justo, acepta nuestra justificación en la fe que Él mismo nos dio. Esa fe de su propia naturaleza es la única que Él reconoce para entrar en los vínculos de su pacto. Segundo, por la sangre del pacto eterno. O sea, la perfecta justicia de Dios solo puede ser satisfecha por el perfecto cumplimiento de la ley, la misma que exige la sangre del pecador, pues la paga del pecado es muerte, y muerte tiene que ser pagada por el pecado. Jesucristo, al derramar su sangre, la vida misma del Dios omnipotente que corría por sus venas, sació la demanda de justicia de Dios en sí mismo. Esa sangre no solo pagó el precio de nuestra libertad, también nos dio de su naturaleza. Siguiente punto. Os haga aptos en toda buena obra. El Dios de paz, por la sangre de Jesucristo, nos haga aptos en toda buena obra. Mediante el sacrificio de Jesucristo se produce un cambio de naturaleza, de una caída, una naturaleza caída, incapaz de justicia, a otra naturaleza conforme a la naturaleza misma de Dios. Recibimos de parte de Dios la capacidad de ser como Él, en naturaleza y comportamiento, en capacidad de hacer lo mismo que Jesucristo hizo. En Juan 14:12, el Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Siguiente punto, para que hagáis su voluntad, o sea, nos hace aptos para toda buena obra para que hagamos su voluntad. Esa naturaleza divina que fue transmitida al creyente por medio de la fe misma de Dios,
trajo la promesa del bautismo del Espíritu Santo, el cual es poder de obediencia, la capacidad de vivir conforme a la palabra y sus mandamientos por el Espíritu. En Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Siguiente punto, haciendo Él en vosotros. Miren toda esa cascada de cosas que dependen de Dios. Dios las ejecuta aunque nosotros participamos de ellas, ¿no? Haciendo Él en vosotros, o sea, no nosotros, no de nuestra parte, es Dios en nosotros. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo determinante del pacto de gracia se resume en esta frase, Dios en nosotros o Cristo en nosotros. Nunca nosotros por nosotros mismos. El ser humano desaparece como elemento activo en el pacto de la gracia para solamente ser receptor pasivo de la misericordia infinita de Dios. Este es un entendimiento crucial, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. La ignorancia de este tema ha creado el mayor engaño del enemigo, inventando religiones de obras y sacrificios personales, que al final solo son un camino de muerte. Paréntesis, habrán escuchado cuando ustedes preguntan a cualquiera qué es lo que le agrada a Dios. Te van a decir que vivas santamente, que te portes bien, que ores, que leas la Biblia, que seas disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que dice la Biblia que le agrada a Él. Lo único que le agrada a Dios es fe en la obra terminada del Cordero de Dios. La expiación perfecta por nosotros. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por Jesucristo. O sea, todo lo que hemos hablado tiene una causa en Jesucristo. El Cordero perfecto por la familia del Padre, el sacrificio perfecto, nuestra justicia, nuestro Redentor, Salvador, el que tomó nuestro lugar, aquel que nos hace perfectos ante el Padre, nuestro acceso a la corte celestial, donde somos justos y nuestra demanda es aceptada. Él es nuestra aceptación y el amor del Padre, el autor y consumador de nuestra fe, en quien está la fe que ha vencido al mundo, nuestra victoria. Es decir, creer en Jesucristo es todo esto y más, pero es por Jesucristo, ¿sí? No importa cuánto está hablando aquí el profeta en el mensaje, ¿crees esto? Dice, no importa cuánto eso y lo otro, algo vital tiene que impactarlo a usted. Hermano, eso lo deja resuelto para siempre, eso es fe. De nuevo, algo vital tiene que impactarlo a usted. Sigamos. Jesús es el sumo sacerdote de su confesión. Lo que usted confiese que Él está haciendo. Muchas personas miran los síntomas. Usted dice, pues hermano Branham, mi mano no se endereza. No enderezará mientras que usted esté mirando. No miramos eso. Nosotros miramos la promesa de Dios. Mensaje, ¿crees esto? Algo vital tiene que impactarlo a usted, hermano. Dice, eso lo deja resuelto para siempre, eso es fe. Fe. No se espera que usted produzca su propia salvación. No son requisito sus buenas obras, acciones de religiosidad, méritos o sacrificios propios. Nada de eso puede ser aceptado para salvación. Es cuando usted permite que su obra sea aplicada por su caso, lo que él hizo, nunca lo que usted hizo o hará. Entonces, tiene salvación. Se presenta delante de Dios como pecador. ¿En qué? ¿Qué trae para presentar? Usted presenta el sacrificio de Jesucristo, la tumba vacía donde Él resucitó y lo hizo justificado. Es la obra. Usted debe permitir que esa obra sea aplicada absolutamente a usted.
Eso es salvación. Entonces, para nacer de nuevo, para poder empezar a crecer en la estatura del varón perfecto, tenemos una lista. Primero, usted recibe la revelación que prevalece, la fe que ha vencido el mundo, saber que Jesús es el Hijo de Dios. Esto lo encuentra en primera de Juan capítulo 5, los primeros 5 versículos. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esa fe es nuestra victoria. Obediencia. Tenemos que obedecer 5 cosas. O sea, teniendo esta revelación nos va a llevar a 5 cosas. Primero, creer en el Padre y su Hijo. Eso está por toda la palabra. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, dijo el Señor Jesús. Entonces, ahí está el Padre y el enviado que es el Hijo. Segundo, recibir al mensajero en su propio nombre. Sabemos que este es el profeta William Marion Branham. ¿Y por qué lo hace así? Bueno, hermano, es un tema que corre por toda la Biblia. Piense usted en Josué y Caleb, los únicos que le creyeron a Moisés y lo recibieron como mensajero. El ejército de Josué, que creía en Josué como mensajero de Dios. Y así los que creyeron en el reino, en la unción del profeta Samuel sobre David. Ellos lo dejaron todo y luego cuando David fue nombrado rey, ellos fueron sus ministros, sus consejeros, los que estaban en la corte y los que estaban gobernando juntamente con él. Entonces, pues, es importante entender que cuando Dios manda un mensaje, lo hace a través de un hombre y el que acepta a ese hombre como mensajero de Dios, no como su Dios, no como su Mesías, no como quien ha muerto por él, sino simplemente reconoce que Dios lo ha enviado como mensajero y lo recibe como el mensajero de la edad, predicando la salvación en el nombre de Jesucristo y el mensaje que trae para la hora, ese es el requisito. Luego recibir ese mensaje que está trayendo esta persona. El mensaje de Moisés, ¿cuál fue? Salgan de Egipto. El mensaje de Josué, ¿cuál fue? Vamos a conquistar la tierra, hay que entrar en la tierra. Ven, el mensaje de David, ¿cuál fue? Dios me ha ungido, me ha dado óleo de alegría, me ha ceñido de júbilo. ¿Para qué? Para reinar. En fin, cada quien tenía un mensaje, ¿no? Y ese mensaje tenemos que recibirlo. Nuestro mensaje es el arrebatamiento. Nos vamos. Cuarto punto es arrepentirse, es decir, arreglar su corazón con Dios. Pegar todo al Señor y bautizarse en agua según Hechos 2:38. Esta es una lista que, digamos, solamente se aplica a la novia elegida del mensaje. No se aplica a la novia de otras edades. Sigamos. Para nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra completa de redención efectuada por Dios. Un misterio más allá de nuestra comprensión, pero perfectamente explicable por el amor infinito de Dios. Es una obra que se inicia en el preconocimiento de Dios, predestinación y llamamiento eficaz del Espíritu. A los que antes conoció, a estos también llamó, y a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Ahí está todo lo que, el por qué ustedes creen, ¿no? El Espíritu Santo lidiará, luchará con nuestro ser hasta que nos rindamos a esa obra completa. De allí en adelante, toda obra de crecimiento será de la misma naturaleza, poder rendirnos a lo que ha sido hecho por nosotros en la cruz, hasta que la obra divina sea completada en nosotros por el Espíritu. No hay cambio. Iniciamos en la gracia, continuamos en la gracia y llegaremos por la gracia. El justo por la fe vivirá. Justo por la fe. Es todo. Bien, sigamos. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué cosa hay acá? Dice, arrepentíos y bautícese.
en el nombre de Jesucristo, obviamente, para perdón de pecados y recibiréis. Es decir, aquí hay un pacto, entiéndalo, entendamos. Dios nos da su revelación, nosotros bajo esa revelación vamos a las aguas del bautismo y lo siguiente que sabemos es que Dios se ha comprometido a darte el Espíritu Santo. Entonces, arrepentirse es hacerse responsable de su situación ante Dios, pidiendo perdón. Bautizarse en su nombre, este es el requisito de obediencia exigido. Esto es llenar las demandas de Dios. Esta es la única acción que hacemos en la guía del Espíritu para entrar a los vínculos del pacto. ¿Ven? El lavamiento de pies no dice que recibiremos el don del Espíritu. Participar de la conmemoración comiendo el pan y el vino no dice que recibiremos por eso el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno tiene sus beneficios, claro, lavarse los pies es para tener parte con el Señor y el comer del pan y tomar del vino conmemorando la obra del Señor Jesucristo es un mandato de obediencia a la fe, pero no tiene promesa tampoco de que por eso recibirás el bautismo del Espíritu Santo, pero bautizarse sí. Si te bautizas, se te perdona el pecado, si se te hace efectivo aquel arrepentimiento que tú has tenido delante de Dios y se promete, recibirás el Espíritu Santo. Y entonces ustedes escucharán que el profeta siempre dice, tienen que llenar los requisitos de Dios. Este es el requisito, estos son los parámetros de Dios, esto es lo que Dios exige, esta es la obediencia que Dios exige, cumpla su palabra, obedezca, bautícese en el nombre de Jesucristo. Este acto de obediencia a la fe nos coloca en los vínculos del pacto. ¿Cuál es ese pacto? Se nos perdona el pecado de incredulidad y la garantía de Dios mismo, que dará el Espíritu Santo, su nuevo nacimiento, para que empecemos a levantar la estatura del varón perfecto. Y entonces, este es el diagrama que por el Espíritu Santo el hermano Branham recibió, un mismo diagrama que se dibujó en una pared, por así como la pared del tiempo del profeta Daniel, donde se vio una mano, claro, no se vio la mano, pero sí se vio una luz que dibujaba en la pared exactamente este diagrama y el diagrama de las 7 edades de la iglesia. Entonces, este es el diagrama que le da el Espíritu Santo al profeta para que enseñe Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Ahora, dice así, Segunda de Pedro 1:5 en adelante, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Los ministros de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia, ven ocasión de sacarnos de la gracia para introducirnos en las obras de la ley, trayéndonos a condenación propia, apoyándose y desviando el significado de estos dos términos, diligencia y añadir. Regresamos, dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid. Entonces, diligencia y añadir como si estas cosas dependieran del esfuerzo personal y de nuestras obras de sacrificio religioso, del mérito de la disciplina personal. Yo con toda diligencia voy a añadir, nada más lejos del principio único y absoluto de Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Los términos griegos, diligencia y añadir, tiene como significado principal, en este caso, en este versículo, el de prisa y colaboración. Soudé, traducido como diligencia, que significa velocidad, rapidez, por implicación, despachar rápido, fervor, anhelo, dedicarse, ser detallista, lo que quieras, pero prisa, prontamente, con solicitud, no una cosa que se hace así despacio, sino que requiere la pericia
Ustedes habrán visto esa gente que es capaz de hacer maravillas, pero a una velocidad tremenda, ¿no? Ya sea un chef, ya sea un obrero, un carpintero, que hace su trabajo no solamente con exactitud, no solamente con precisión, sino a una velocidad. Eso significa diligencia en este caso. Detalle, atender, que salga perfecto, que salga bien, pero rápido. Añade, por esto mismo, dice, ¿no? Permíteme regresar al versículo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado promesas. Ya tienes en tu espíritu todas las promesas. Promesas que te hacen participante de la naturaleza divina. Eso dice los versículos 3 y 4. Participante de la naturaleza divina mediante poseer las promesas. Entonces, por eso mismo, porque ya tienes las promesas, apresúrate, pon diligencia. ¿Para qué? Para añadir. ¿Pero qué cosa es añadir? El término griego epijoregeo significa proveer además. O sea, es suplir completamente. Figurativamente, ayudar o más bien contribuir, añadir, dar, suministrar. Pero la idea central es contribuir. Te conviertes en un colaborador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda prontitud, por esto mismo colaborad para vuestra fe con virtud. Entonces, esto correspondiente, este término colaborar es con alguien más, ¿correcto? Esto es correspondiente con el principio de que separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos hacer es prestarnos en unión con Cristo y colaborar unidos a Él. Entonces, cambia el sentido, ¿verdad? Hacia la gracia. Rápido, acércate, únete al Señor para añadir a tu fe virtud. Eso está diciendo. Entonces, fe. ¿Qué es esta fe? La base. Fe se la dio el Espíritu Santo en su nuevo nacimiento. Usamos la fe ejerciendo la voluntad de creer en la palabra, en su promesa, etc. Esto lo hace el nuevo corazón. Recuerde, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo corazón. Entonces, ese nuevo corazón decide creer la palabra. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es, el don de Dios es lo que nos interesa. Bien, ¿cuál es este ya son las palabras del profeta? ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Fe en la palabra de Dios. Ese es su fundamento. Después usted comienza a crecer, comienza a añadirle a este fundamento. Después, ¿correcto? Mire, ve. Después. ¿Después de qué? Después del nuevo nacimiento, no antes. Es después de nacer de nuevo. Lo digo porque también hay otro error que dicen que no, que recién cuando eres adoptado es que has nacido de nuevo. No, ese es un error. El profeta le está diciendo, primero, nazca de nuevo para poder añadir a su fe virtud. Sigamos. ¿Y qué es virtud? El profeta dice, ahora nosotros debemos hacer su obra. San Juan 14:7, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Usted está empezando a reflejar las obras de Cristo. Si nosotros vamos a ser como Él, debemos tener virtud para ser como Él. Un comentario. Para tener virtud debemos saber que por la fe podemos hacer las obras de Cristo. Toda la autoridad, la sanidad, la capacidad de hacer milagros, todo lo que Jesús hizo está en nosotros. Luego, recibir los dones que Dios predestinó para cada uno. Estoy hablando de los dones del Espíritu, esos famosos 9 dones: lenguas, interpretación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ya dije lenguas, creo, fe, milagros, discernimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esos dones que Dios predestinó para cada uno y dedicarnos a perfeccionarlos con la guía del Espíritu. El apóstol Pablo decía, procurad pues los mejores dones. Entonces, si Dios te llama para algo, debes
ocuparte, interesarte en perfeccionar tu don para servir a tus hermanos, sea el que fuera. Luego viene ciencia. Mire cómo estamos creciendo aquí en la estructura del varón perfecto. Va avanzando acá, ¿no? Ciencia, dice el profeta, usted debe creerlo de esta manera. Conocimiento de que lo que Dios dice, Dios es capaz de cumplir. Habíamos dicho que esta es la fe de Abraham, ¿correcto? Abraham tenía fe de que Dios era poderoso para cumplir. No que su fe se lo conseguiría, sino él tenía fe en Dios, que Dios cumpliría su palabra. Sigue diciendo el profeta, ciencia espiritual de la palabra, sabiendo lo que Dios dijo, haciendo lo que Dios dijo. Permanezca usted allí con suficiente calor del Espíritu Santo hasta que usted y toda promesa de Dios sean uno. Luego añada eso a su fe. ¿Ven? Fe, virtud, ciencia. Vamos a analizar un poco estas palabras del profeta. Dice, usted debe creerlo de esta manera. Conocimiento de que lo que Dios dice, Dios es capaz de cumplir. Ahora, conocimiento para nosotros, conocimiento es la experimentación directa de que Dios cumple su palabra. Eso está en los ámbitos de la revelación expresada en materia, el cumplimiento de las promesas, respuesta a oraciones, algo que solamente Dios da. ¿Ve? Entonces, ciencia, en primer lugar, es tener, experimentar ese dar de Dios, ese que Dios te manifiesta, Dios contesta, Dios te da lo que tú le pides, lo que fuera, un don, una promesa, una necesidad, esa experiencia de que Dios cumple. Si Él dijo, pídeme y yo te daré, la ciencia nos lleva a entrar en la experimentación, en el conocimiento, en pasar la experiencia de pedir y recibir. Lo siguiente es ciencia espiritual de la palabra, sabiendo lo que Dios dijo y haciendo lo que Dios dijo. Entonces, una cosa es experimentar, pedir y recibir, y otra también es experimentar que si Dios dice algo, yo lo tengo que actuar, lo tengo que hacer. Esto es obediencia a la fe. Actuar en lo que la palabra dice. Actuar en el bautismo en agua, por ejemplo. Eso fue obedecer la fe. Actuar en la búsqueda del reino. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, actuar, por ejemplo, también en poner nuestra ansiedad en Él, dijo. Echa todo cuidado, por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Él. Obedece. Obedezcamos a estas cosas que nos manda la palabra. Actuar en confesar la palabra como ya cumplida. Gracias, Señor, estoy sano. Él es el sumo sacerdote de nuestras confesiones. Entonces, esa es ciencia. Para tener ciencia de la palabra debemos escoger, creer que solo la Biblia contiene la verdad y que todo lo que se ha dicho por el hombre es mentira. También que si la Biblia no dice algo, entonces no lo aceptamos como verdad. Es decir, el Señor nos dejó un manual. Esta es mi palabra. Cuando en la Biblia se dice de Dios que Él ha prometido o dicho algo, eso es para nosotros un absoluto. Y nuestra ciencia, o sea, nuestro conocimiento, así como un profesional en la universidad que sale, qué sé yo, es contador o es abogado o es administrador, lo que fuere, él tiene su conocimiento, su ciencia, él maneja ciertos conocimientos para desarrollar su profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es nuestro conocimiento? Es que lo que está en la Biblia es la verdad y lo que está fuera de la Biblia no es la verdad. Lo dejamos ser, lo dejamos aparte, pero solamente la Biblia es la verdad en cuanto a nosotros concierne a nuestra profesión. Ciencia también, y aquí viene algo muy importante. Dice, permanezca usted allí con suficiente calor del Espíritu Santo hasta que usted y toda promesa de Dios sean uno, luego añada eso a su fe.
Bien, entonces, hermanos, cuando hablamos de ciencia o de conocimiento, hablamos de experimentación, no de conocimiento teórico o conocimiento intelectual únicamente, sino de que aquello que conocemos lo practicamos. Y esta es la práctica definitiva de todo cristianismo. Si lo podemos resumir, esta es la ocupación de todo creyente. Quédate con la promesa en la atmósfera del Espíritu Santo hasta que la promesa y tú sean uno. Hay promesa de santificación, amén. Hay promesa de nuevo nacimiento, amén. Hay promesa de sanidad. Me quedaré con esa promesa. Dios me prometió algo y como Abraham nos quedamos con eso. Gracias, Señor. Y practicando la palabra. Sed agradecidos. Gracias, Señor, tú me sanaste. Creyendo que Dios es poderoso para cumplir, lo adoras, Señor. Gracias. Yo sé que tú creaste los cielos y la tierra y tú puedes crearme hasta un nuevo cuerpo si necesito ser sanado porque el mío ya está destruido por la enfermedad. Pero tú eres capaz y nos quedamos allí llenándonos del Espíritu en gratitud, en confesión. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra ciencia? ¿Cuál es nuestra profesión? Que la promesa se haga realidad a través de nosotros. Experimentar que la palabra de Dios se cumple en la materia. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra profesión. Esa es nuestra ocupación en la tierra. Esta es, hermano. Sí, esto es lo que tenemos que hacer. Luego, ¿qué más necesitamos? Dominio propio. El profeta dice que básicamente el dominio propio tiene que ver con vencer el orgullo. En esa actitud de orgullo, ¿no? En Primera de Corintios dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hay gente que se cree, no sé, mejores porque son bonitos, son bellos. ¿Quién le dio su belleza? Pues Dios, a través de la afortunada combinación entre lo físico de sus padres. ¿Acaso esa persona bonita, reina de belleza y lo que quiera ser, ha hecho algo por ser como es? No, dice Dios aquí, todo lo ha recibido. Y si lo recibiste, y también esto va para los inteligentes, los cerebritos que saben todo, conocen todo y ya no soportan a la gente que no les entiende, porque son tan inteligentes que la gente común no les comprende. Y no se pueden sentir mejores. Recibieron ese cerebro, lo mismo. No hicieron nada por ese cerebro. Que lo desarrollaran, me estoy refiriendo a esa gente, pero no súper intelectual. Entonces, todo lo recibiste, dice. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Esa actitud nosotros tenemos que tener, de gratitud. Hermano, todo lo que tú tienes, incluso tu experiencia, la has recibido. Quizá tienes mucha experiencia, eres sabio a causa de tu experiencia, la has recibido. Sigamos. Vencer el orgullo. Casos típicos, arquetipos de orgullo. Primero, muchas veces el chisme disimula el orgullo. Al criticar a alguien, nos mostramos ocultamente superiores a esa persona, señalando sus faltas. Otra manera, el mal genio se desata porque tocan nuestro orgullo. Si no escogen lo que yo mando, no siguen mi consejo. ¿Cómo no va a seguir mi consejo si yo le estoy diciendo que haga tal? Dios mío, pues esa persona no tiene dominio propio. Necesita urgentemente arrepentirse de todo orgullo y buscar el dominio propio. ¿Ven? También se atentan contra nuestra dignidad. Todo es tomado como ofensa contra nosotros. Entonces peleamos por él. El caso del narcisista, ¿no? No se le puede decir nada porque piensa que todo es un ataque. Bueno, ya. La pereza está en los ámbitos del dominio propio. La pereza también es una forma de orgullo porque nos guarda de fallar o de quedar mal ante los demás. De modo que, si no hacemos nada,
entonces no queda en evidencia nuestra falla. Y ahí del perezoso dice, mejor no hago nada porque no quiero fallar. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, o sea, ya sabemos, esa prontitud, esa exactitud, ese esmero pronto, no perezosos, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Yo creo que el mandamiento al que más le afecta la pereza es busca primero el reino de Dios y su justicia. No, primero busco mi seguridad, primero busco asegurar tal cosa, primero, pero primero debe ser el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y en eso hay que aplicar diligencia, prontitud, rapidez. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, sin comentarios ahí. Siguiente tema, paciencia. Dice el profeta, si usted tiene fe, esto obra paciencia. Y hay 5 maneras de ejercer la paciencia. Este creo que es el más largo de todos. 5 maneras de ejercer la paciencia. Lo primero, dice el profeta, esta letra blanca son palabras del profeta. Lo primero es tener paciencia con Dios. Este es quizá el mayor problema que nuestro razonamiento ofrece para tener confianza en Dios. O sea, se opone. Pregunta el razonamiento. Si Dios es tan poderoso como dice, ¿por qué se demora? ¿Por qué no lo hace de tal manera que todo el mundo se convenza de su existencia? ¿O por qué me tiene así sin contestar rápidamente? Pero Dios tiene un propósito detrás de todo. Hará que todas las cosas obren para bien. Segundo punto, paciencia. Cuando Dios dice algo, usted lo cree. Tiene paciencia. La revelación recibida en el corazón produce una fe inamovible. No importará el tiempo. Siempre creerá que las cosas están madurando y obrando para bien. La palabra de Dios se convierte en consuelo y motivo de fortaleza para el creyente, quien afirma su voluntad y su corazón en la verdad que sostiene. Dios lo ha dicho y así es. Punto. Ahí está su consuelo. Número 3. Ponga a Él siempre delante de usted. Permita que Él, Dios, sea el próximo que está por delante. Antes de dar lugar a cualquier pensamiento o idea de que Dios demora su respuesta, saber que Él está presente con nosotros es la presente ayuda en tiempo de tribulación, en la angustia. Él es la roca de nuestra salvación y Él sabe por qué algo que nos es tan necesario o querido está demorando. Por otro lado, la obra que está haciendo en nosotros es garantía de que no se repetirá esa tribulación. El diluvio, por ejemplo, jamás habrá otra cosa igual. Noé pasó y tuvo que tener mucha paciencia para construir el arca. Por 120 años estuvo predicando y la gente se burlaba de él y él podía decir, bueno, ¿y por qué de una vez Dios no baja y truena los dedos y el arca está construida, nos metemos todos y acaba con toda esta gente de una vez? No, él fue paciente. Y después de los tiempos de su paciencia y después de la victoria que tuvo su paciencia, él jamás pasó otro diluvio. El arco de Dios apareció en las nubes, el arco iris, la señal del pacto de que no habrá jamás otro diluvio sobre la tierra. Ese Dios no ha cambiado cuando tú pases tu tribulación, cuando por la paciencia y por la fe en el Señor venzas con la fe de Cristo, venzas con la fortaleza de Cristo y tengas esa seguridad en la revelación de la palabra, cuando por esas cosas tu tribulación es derrotada, jamás regresará a ti semejante cosa. Paciencia, número 4. Cuando usted ha dicho exactamente lo que él le ha dicho que haga y parece como que salió mal, quédese quieto
sea paciente. Mi comentario, todas las cosas obran para bien, se convierte en el lema de la paciencia para todo creyente. Muchas veces Dios se queda callado luego de que hacemos todo lo que debemos hacer, actuando según las leyes de la fe, del arrepentimiento, y hemos hecho todo lo que la Biblia requiere, y sin embargo, las cosas parecen no cambiar. Allí debemos tener fe perseverante, paciencia, seguir creyendo que todo obra para bien, que todo ya es conforme la promesa, a pesar de que no veamos nada aún, pero ya está hecho. Ahí nos quedamos. Estar ciertos de Dios, estar seguros en Dios, pacientes, no importa. Ya hice, y si no funcionó ahorita, no funcionó mañana, yo sé que hice lo correcto, como Job, yo sé que hice lo correcto. No soltaré mi justicia, dijo Job. No la voy a soltar, la tengo aferrada, nadie me la va a quitar. Yo hice el sacrificio y con estos ojos voy a ver a mi Redentor. Y él venció. Nunca más Job volvió a pasar esa tribulación ni esa prueba. Jamás se volvió a quedar pobre, jamás se le volvió a morir, pero ni una hormiga del hormiguero que estaba en su casa se volvió a morir. Nadie pisaba hormigas ahí, todas felices, todas protegidas. Nadie más volvió a generar las tragedias de su tribulación. ¿Por qué? Porque fue paciente y se afirmó en Dios y se agarró de su palabra. Él dijo, yo he hecho lo que fue exigido, yo he puesto los sacrificios y ahí me voy a quedar, voy a sostener, voy a asir mi justicia, porque eso es lo que Dios me pidió. No entiendo, pero finalmente Job venció y su paciencia le duplicó y le multiplicó la bendición. Número 5 dice, también debemos tener paciencia el uno con el otro. Aquí el tema es bastante claro y tiene que ver con el juicio que hacemos de nosotros mismos. Si queremos misericordia, no sé, nosotros queremos misericordia para nosotros, que Dios nos trate con misericordia, debemos tratar con misericordia a los demás. Esto es fácil si consideramos la obra del Señor, quien murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Y si también consideramos la paciencia que Dios siempre tiene con nosotros, aún no permitiendo que la totalidad de lo que deberíamos cosechar nos afecte. Nosotros igualmente, así como queremos misericordia, debemos pedir misericordia para nuestros hermanos. Disclaimer, atención, nuestros hermanos. Esto exceptúa a aquellos que la palabra discrimina, como por ejemplo los falsos hermanos, los falsos profetas, los ministros de Satanás y todas aquellas cosas, ¿no? Para eso simplemente aléjate de ellos. 5 maneras de tener paciencia. Bien, luego avanzamos en la estatura del varón perfecto hacia la piedad. En Juan 4:34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Piedad es el término griego que es eusebian y significa la costumbre o la manera de ser de Dios. Aquí es tal cual ser como Dios, ¿no? Entonces, el profeta dice, añada la piedad. ¿Cómo añado piedad? ¿Qué significa ser piedad por el profeta? Dice, piedad significa ser como Dios. Esa es la piedad. Siempre buscando una cosa. Yo siempre hago lo que le place al Padre. Sí, Señor, siempre. Esa es la piedad. En otras palabras, para ser como Dios, debemos buscar vivir la voluntad de Dios. Y así como Jesús vivía la voluntad de Dios. Él decía, yo hago solo lo que el Padre me muestra, digo solo lo que el Padre me muestra, etcétera, etcétera. Entonces, esa debe ser para nosotros una meta. No tiene que ver la piedad con la cucufatería, con andar con esa cara de mudada, así como junco, como dice Isaías, doblarse como junco, gemir como la paloma, poner cara de menso, perdón, poner cara así demacrada, ¿no? Eso no es piedad, ese es un fariseísmo, ese es un teatro, esa es una cosa hipócrita que Dios
desecha. Dios dice, vas a hacer ayuno, unge tu cabeza, lávate la cara, alégrate, que nadie sepa que estás haciendo ayuno. No, entonces, eso es fiel. Ser como, ¿qué cosa es? Hacer la voluntad. Ser, transmitir, vivir la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad en este caso? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Eso es algo que debemos buscar nosotros. Ser como Dios, tener las costumbres que Dios tiene, ser en la manera que Dios es. Y eso lo logramos buscando del Señor hacer su voluntad. Es lo que Jesús decía. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Señor, ¿qué quieres que haga en este caso? Es un diálogo interno, es una continua búsqueda con el Señor. Luego sobre esto añadimos afecto fraternal. El profeta dice, afecto fraternal, póngase usted mismo en el lugar de él en el asunto. Entonces, si yo quiero tener afecto fraternal para mi hermano, yo debo ponerme en su lugar. Es ser considerado. En términos modernos, es la consideración con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué necesita? Si yo estuviera en su lugar, ¿qué necesitaría? Como dice también Filipenses, no solamente ores por tus cosas, también ora por las cosas de tu hermano. ¿Qué necesitará mi hermano? ¿Qué necesita mi hermana? ¿Qué necesitará su bebé? ¿Qué necesitará su mamá que está anciana? ¿Qué necesitará su papá que está anciano o está enfermo? Quizá no tengo algo físico para darle, quizá no me alcance el dinero, quizá mis recursos son escasos, pero hay un recurso que le puedo dar a mi hermano. Si él está luchando por la vida de su padre o de su madre, ¿cómo, cómo quisiera yo que me apoyen mis hermanos en oración por mi padre y por mi madre? Y entonces hacer lo mismo por mi hermano, ponerme en sus zapatos. Si ese hombre fuera mi padre, ¿cómo oraría por él? Si esa hermana, si esta anciana fuera mi madre, ¿cómo oraría por él? Si ese niño fuera mi hijo y está enfermo, ¿cómo oraría por él? Si ese otro niño está escaso de recursos, no tiene para el colegio, qué es lo que yo procuraría tratar? Bueno, interceder, Señor, procúrale los medios a mi hermano para suplir su necesidad. Eso es amor fraternal, ponerse en el lugar de otro. También en el siguiente párrafo dice, mi hermano pecó contra mí, dijo Pedro, ¿lo perdonaré 7 veces al día? Y Jesús respondió 70 veces 7. ¿Ven? Afecto fraternal. Ahora vean, si un hermano está todo desafinado, no sean impacientes con él. ¿Ven? No. Sean amables con él. Vayan de todas maneras. Entonces, a veces nuestros hermanos están equivocados, no ven cierta revelación. Hablando de hermanos, y no de ese otro grupo de falsos hermanos, pero de los hermanos verdaderos. Entonces, no ser impacientes. Pedir para que Dios le revele, no pedir castigo. Sí, mira, este hermano no está haciendo, Señor, castígalo. Pobre de ti, pobre cucufato fariseo que te crees del mensaje. Eso no es de un creyente. Así no es. Este es afecto fraternal, ponerme en su lugar. Si yo estuviera equivocado, ¿no quisiera ser corregido? Y no voy a ser corregido porque me digan, oye, tarado, ¿cómo vas a creer eso? Así no, es el amor el que corrige. ¿Ven? Quizás si alguien se pondera por mí, Señor, hazle ver la verdad, ¿ok? Esa oración me va a servir más que insultarme y demostrarme que estoy equivocado. El profeta decía, si se ponen a discutir, los dos saldrán más firmes en sus posiciones y nunca van a llegar a nada. No es discusión, pero es ese amor fraternal. Como si yo estuviera equivocado, ¿cómo quisiera ser corregido? Y todos queremos estar en lo correcto. Entonces oramos por nosotros, oramos por nuestros hermanos. Eso es afecto fraterno. No es la sobonería, no es tapar injusticias, no es amar más al pecador que al que no está pecando. Esas son tonterías de fariseos. No nos interesa eso. Es esa justicia de tratar a mi hermano como yo quiero ser tratado. Punto. Bien, y luego viene el amor ágape.
El profeta dice acerca de este amor, el ágape, es decir, el amor divino, el sello de la corona de este sello. Dice, entonces, cuando usted rinde su ser por completo, luego el Espíritu Santo simplemente se derrama a través de usted en esas virtudes. Entonces, usted es un tabernáculo viviente. Me interesa esto que ha dicho es diferente aquí. El Espíritu Santo simplemente se derrama a través de usted y ya vamos a ver a qué se refiere el profeta con este a través de usted. Sigamos. Usted está sellado. Un sello se muestra por ambos lados, ya sea que usted venga o vaya, el sello se ve de todas maneras. Allí lo tienen. Cuando un hombre o una mujer poseen esto, ¿qué cosa? Todo esto después del nuevo nacimiento. Por eso aquellos que tienen la teoría de que esto recién aquí, cuando baja la corona, recién es el nuevo nacimiento, o sea, no han entendido cómo comenzó el mensaje del profeta. Pero esto es cuando ya se posee que fe, y el profeta dice fe es nuevo nacimiento. Entonces, cuando ya se posee estas cosas, baja la piedra de corona y lo sella para el reino de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ahora mire, es habitando el Espíritu Santo dentro de cada una de estas virtudes. Veamos parte por parte de lo que el profeta dice que es este sello Agar. No, dice, cuando usted rinde su ser por completo, ojo aquí, rinde su ser por completo. Es decir, eh, tiene fe porque Dios se la ha dado, tiene virtud porque esta fe lo ha llevado a buscar virtud, a recibir virtud, y tiene ciencia para saber que Dios siempre cumple su palabra, tiene dominio propio porque ha rendido todo orgullo, tiene paciencia porque ha rendido todo temor, toda incredulidad, tiene piedad porque busca la voluntad de Dios a través del Espíritu y tiene afecto fraternal porque se coloca usted en el lugar de su hermano. Usted está rindiendo cada una de estas cosas. Luego el Espíritu Santo, el sello del Espíritu, lo que es la adopción, dice, se derrama a través de usted en estas virtudes. Estas virtudes las tienes que tener después de nacer de nuevo. Entonces, usted es un tabernáculo viviente. Aquí hay un cambio de condición, de un nuevo nacimiento a una madurez, de un nuevo nacimiento a ser tabernáculo viviente. Entonces, mi comentario, este es el resultado final de rendirse por completo, no esfuerzo, sino rendición, entrega a la obra de la gracia de Jesucristo. Aportamos lo que recibimos, unión a Cristo para obedecer a la fe, recibiendo el cambio y la fortaleza de cada una de estas virtudes del Espíritu Santo. Entonces Dios se derrama a sí mismo en nosotros, la novia. Dice, usted está sellado y un sello se muestra por ambos lados. ¿Qué significa? El profeta dice que en este punto del sellamiento, o sea, cuando usted ya recibió la piedra de corona, ¿sí? El Espíritu Santo queda sellado con nosotros dentro de su cuerpo. Y el enemigo queda sellado fuera, ya no puede entrar. Esta es la importancia de llegar acá. Ya el enemigo no va a poder entrar. Mientras tienes fe, has nacido de nuevo, pero tienes fe, sí, pero también tienes orgullo, te falta dominio propio. Tienes fe, pero estás apurado, pero yo tengo fe, ¿por qué no funciona? Impaciente, ¿ve? Pero a medida que vas creciendo en estas virtudes, hasta que baja, entonces todos los defectos que el diablo podía utilizar como puertas para frustrar tu crecimiento, ya no puede. Quedó sellado fuera, ya no hay nada de orgullo, ya no hay nada de estarle creyendo a los científicos que dicen un nuevo virus, un nuevo esto, un nuevo aquello, a los políticos, miren que vamos a hacer un proyecto. Tú ya no le crees al mundo para nada, tienes ciencia. Ya nadie puede venir a, a exaltar tu ego porque no tienes orgullo. Usted que se quedó fuera todo eso, ¿sí?
Entonces, esta es quizá la mayor victoria que puede experimentar el creyente luego de recibir vida eterna, o sea, el nuevo nacimiento, el reino de Dios. Esta es la adopción del Hijo. Y ahora vamos a demostrar que es esto más adelante. Dice el profeta, cuando un hombre o una mujer posean esto, este Espíritu Santo, entonces baja la piedra de corona y lo sella para el reino de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. Este sería el segundo sellamiento u obra del Espíritu. El tercero sería la redención de nuestro cuerpo. O sea, me explico. Cuando fe viene acá y nace de nuevo, la obra de la gracia, justificación, santificación y nuevo nacimiento ha sido completada. Esta persona tiene salvación. Todavía no forma parte de la novia, pero tiene salvación. Es salvo. Está predestinado ¿para qué? Para adopción. Entonces, luego de esta experiencia de recibir el nuevo nacimiento, uno recibe la experiencia de ser adoptado en la familia de Dios como hijo. Podemos ver esto en el Señor Jesucristo. Él fue nuestro ejemplo en todo. Vamos a ver. El Espíritu Señor trató con nuestro Redentor en tres etapas con Jesús, o momentos específicos. El primero, en el río Jordán. Esto es equivalente al nuevo nacimiento, cuando Juan lo bautiza y dice que ve el Espíritu Santo descendiendo como una paloma sobre el Señor, ¿correcto? Entonces, eso fue la primera ocasión donde el Señor dijo, mi hijo amado, en quien me complazco morar. Vea la diferencia que va a venir con lo siguiente. El segundo es en el monte de la transfiguración. Y esto equivale a la adopción del hijo que se enseña en este mensaje. Esta es la adopción, la segunda parte. ¿Ven? Entonces Pedro y Juan fueron y el Señor se transfiguró, dice. ¿Ven? Ahí está el manto especial que se pone en la adopción. Y aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y entonces la voz dijo, a él oíd. Eso ya fue diferente. Este es mi hijo amado, a él oíd. Primero fue, en él me complace morar. Entonces el Señor se estaba rindiendo. Él pasó pruebas, él pasó cosas, él lo rindió todo, ¿correcto? Para que nosotros, para traer una victoria y que nosotros simplemente tomemos esa victoria al rendirnos, porque él ya venció todo. Pero luego se dijo, a él escúchale. Eso fue el sellamiento, se le dio el anillo. Ya la firma del hijo era como la firma del padre. Lo que el hijo decía era lo que decía el padre. Estaban en perfecta comunión. El hijo tenía la autoridad del padre. Ven, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Esa es la adopción. Acá en la tierra, ojo, Jesús estaba en un cuerpo que después fue crucificado. Entonces nosotros nacemos de nuevo y recibimos la adopción de hijos y seguimos en este cuerpo que todavía puede morir, ¿sí? Pero luego viene una tercera etapa del Espíritu Santo con Jesús y es cuando el Redentor fue resucitado por el Padre con un cuerpo glorificado y sería correspondiente para nosotros al arrebatamiento. Y acá están en la Biblia nuestros temas, dice, para nosotros de igual manera es lo correspondiente. Primero, el bautismo del Espíritu Santo es de nuestro nuevo nacimiento. Segundo, es la adopción de hijo, a la que hemos sido predestinados según Efesios 1:5, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta es la segunda etapa aquí. Y nuestra tercera etapa, el tercer evento, sería el arrebatamiento. Dice en Romanos 8:23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, ven, hay un nuevo nacimiento, una adopción en la tierra y una adopción que es el cuerpo glorificado. Tres etapas, tres eventos diferentes que pasamos. El nuevo nacimiento es un evento que nos saca de este mundo colocándonos en la familia de Dios. El segundo evento es el sellamiento,
la adopción de hijos, la adopción de hijos, ¿no? Que nos da autoridad en esta tierra, ¿correcto? Ya estamos en pleno acuerdo con Dios y en la tercera, el tercer instante con el Señor ya será en el cuerpo glorificado para el arrebatamiento. Y ahora, miren lo que el profeta dice. La piedra de corona es Dios. O sea, esto ya no es aquí. Aquí nosotros recibimos una teofanía en la fe y esa teofanía viene a habitar a nosotros. Ese cuerpo celestial viene a habitar a nosotros dándonos nuevo nacimiento. Pero acá arriba es Dios viniendo a habitar dentro de esa teofanía. ¿Ven? La piedra de corona es Dios. Ya no es nuestro cuerpo celestial, ¿correcto? Es Dios directamente, nuestro cuerpo celestial, Dios. Dios habitando nuestro cuerpo celestial. Y dice, porque Dios es amor, ágape, ¿ven? Y Él controla, y Él es la fuerza de cada una de estas cosas. Es decir, viene Dios para habitar. Ahora, yo no sé cómo es esto, no es la plenitud de la deidad que tenía Jesús, obviamente. Nosotros somos limitados, Él es infinito, pero Dios, pienso yo, pienso yo que esta es simplemente la palabra en plenitud. Es decir, la Biblia, la palabra, de alguna forma, no sé explicarlo, hermanos, pero es Dios, ¿ok? Y entonces viene y llena la fe que tiene la teofanía, la llena de amor. La virtud que tiene la teofanía la llena de amor, de su presencia. La ciencia que tiene la teofanía la llena de sí mismo. Y el dominio propio, y la paciencia, y la piedad y el afecto fraternal. Porque dice, Dios es amor y Él controla, y Él es la fuerza de cada una de estas cosas. Es decir, el amor ágape no. Aquí llegamos a ser tabernáculo viviente del Dios viviente. En este punto se debe dar el cumplimiento de la unidad entre Dios y su pueblo. El profeta tiene un mensaje llamado la unidad, que dice que el mayor anhelo de Dios es estar unido a su pueblo, estar unido a sus hijos, para poder expresarse a través del creyente que cumple su voluntad. Y dice acá una cosa muy bonita el profeta. Dice, así como el Hijo de Dios en su crecimiento estaba complacido de cumplir la voluntad de Dios, cuando llega este momento, Dios se complace en cumplir la voluntad del Hijo. Si el Hijo dice una cosa, Dios la va a cumplir. Si el Hijo pide una cosa, este es otro nivel, hermano, ya es otro nivel de la experiencia cristiana. Así que busquemos ese nivel. Amén. Busquemos eso diligentemente, con prontitud, unidos a Cristo, colaborando con el Señor. ¿Cómo colaboramos con el Señor? Rindiéndonos. Esto tiene su segunda parte, Dios mediante, para esta noche, que vamos a tratar cuál es la dinámica de este tema. Correcto, acá acabamos de estudiar la mecánica, digamos. Esto hay que añadir tal cosa, una cosa sobre la otra, a fe, a virtud, esa es la mecánica. Vamos a ver la dinámica, pero debemos estar claros de dónde partimos, recibiendo aquí la teofanía, rindiendo cada puerta que puede usar el enemigo para tener las virtudes del Espíritu Santo, colaborando con el Espíritu Santo rápidamente para, al rendirse completamente, venga este segundo evento, que es la adopción del Hijo, y el amor de Dios llene, el amor de Dios, la fe que obra por el amor de Dios, la virtud obrando por el amor de Dios, la ciencia obrando por el amor de Dios, dominio propio, paciencia, piedad, todo obrando por el amor de Dios. El segundo estado donde Dios viene a la teofanía para vivir, Dios viene en forma de palabra, pienso yo, viene la teofanía para vivir y expresarse nuevamente en la tierra, llevándonos a ese nivel de que Dios se agrade de cumplir en nosotros, de cumplir nuestra voluntad. Es un regalo de su misericordia. Bien, hermanos, Dios nos ayude a, más que a entender,
a poner por obra este mensaje. Padre Celestial, te entrego, Señor, este mensaje, te entrego esta congregación, entrego nuestras vidas, Padre, para que por la gracia infinita de tu Santo Espíritu tú nos permitas poner por obra lo que estamos aprendiendo. No quedarnos nunca en un conocimiento intelectual, sino que tú, obrando en nosotros el querer como el hacer, nos lleves hasta esta piedra de corona. A ti nos entregamos y a ti te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a despedirnos de este culto. Padre Celestial, rogamos, Señor, que tú bendigas los diezmos y las ofrendas de tus hijos, Señor, que proveas sus necesidades, que tú, Señor, suplas toda necesidad para no estar en preocupación y poder dedicarnos con todo nuestro corazón a buscar esta adopción aquí en la tierra, a crecer y rendirlo todo para tu gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Yo hasta acá llegamos. Bendiciones. Shalom con todos.